Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos, los saludamos en la dirección de la emisora, Miguel de Oliveira. Y quien habla para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Y empezamos haciendo publicidad, hablando del equipo de Policreativa Consultores. Deje que lo asesoren, fórmese, adquiera las herramientas ideales, idóneas, precisas para poder entender y actuar en un mundo tan complicado como este. Atentos a Policreativa Consultores. Hay 2 cursos que pueden empezar a hacer. Uno de comunicación política, que lo hagan a su ritmo, a su propia idea, como quieran llevarlo. Ahí está el curso de comunicación política para adquirir las herramientas efectivas necesarias para poder transmitir. Pero además tenemos un curso de técnica legislativa. Entren en ese mundo, fórmense, háganlo con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado y con el aval del CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Cuando termine el curso, ustedes tendrán unas herramientas apropiadas para poder actuar, para poder aplicar y poder entender e incidir en esta cotidianidad. Pero además tendrán un certificado que avala la Universidad Central de Venezuela a través del CEP de Fases. Policreativa Consultores, www.policreativaconsultores.com y nuestras cuentas en redes sociales @policreativa_consultores, Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a iniciar, a entrar en materia. Como les dije, no los acompaño hoy desde el estudio. Me encuentro en Bogotá, una ciudad 2.600 metros más cerca de las estrellas, una ciudad que hace algunos días, el 6 de agosto, cumplió años, el aniversario de Bogotá, que lo tratamos en el programa, y una ciudad que nos recibe además con una cantidad de noticias e informaciones. Hoy vamos a dedicar el programa a conversar del tema colombiano, vamos a hablar también de alguna forma sobre la realidad boliviana a la que hemos hecho seguimiento, a la que hemos visto y que incluso puede tener, yo no diría un desenlace, pero al menos un punto de quiebre el próximo domingo 17, cuando se dé la jornada presidencial para escoger al primer mandatario, al menos la primera vuelta, y renovar tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Conversaremos un poco también sobre la coyuntura chilena y finalmente hablaremos también de El Salvador, donde siguen las reacciones frente a la modificación que ha hecho la Asamblea Legislativa de la Constitución, que permite ahora la reelección continua, lo cual le abriría a Nayib Bukele las puertas para poder avanzar en su modelo, algunos dicen de perpetuidad, a partir de ahora con un control absoluto de las instituciones. Entonces empezamos con el tema colombiano. Nos recibe Colombia en medio de las exequias del senador Miguel Uribe Turbay. Habíamos hablado en el programa, fue asesinado Uribe Turbay. El deceso se produce 2 meses después del atentado que sufrió en Fontibón, en Bogotá. Una crisis médica de la que no pudo recuperarse marcó el final de la vida del joven senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático. El acto, la misa que se dio en la Catedral de Bogotá, no solo fue un encuentro religioso, sino que además mostró y evidenció cierto discurso. Por un lado, María Claudia Tarazona. María Claudia Tarazona es la esposa, la viuda de Miguel Uribe Turbay, que tuvo unas palabras evidentemente muy cercanas, muy dolidas de persona que dice: ¿cómo afronto ahora la posibilidad de criar sola a un niño que tuvimos en común y a 3 niñas que ella tenía de una relación anterior, pero que Miguel Uribe Turbay también asumió prácticamente como si fuesen sus hijas? Entonces le toca ese plano familiar, le toca ese paso que le corresponde enfrentar sola. Pero también hubo palabras de Miguel Uribe Londoño, el padre del senador asesinado, Miguel Uribe Londoño,
incluso ha tenido diversas responsabilidades políticas y en un discurso muy sentido de padre dolido aprovechó también de hablar del tema político. Indicó, por un lado, que a él le tocaba revivir una historia trágica, que él 40 años atrás con una mano tomaba a su hijo y con un brazo lo alzaba a ese hijo al que ahora estaba velando y con la otra mano levantaba la urna de su esposa Diana Turbay, que había sido asesinada por el narcotráfico. Y ahí empezó entonces un recorrido verbal Miguel Uribe Londoño hablando de lo que era la política colombiana y de la oportunidad que se presenta en 2026 de cambiar la tragedia por la que va Colombia. Eso fue lo que él planteó. Incluso le agradeció a Álvaro Uribe Vélez, quien no estaba en la ceremonia. Sí estaban los expresidentes Gaviria, Samper y Santos. Uribe no, porque está bajo arresto domiciliario. Y Miguel Uribe Londoño, el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, le agradeció al expresidente Uribe lo que él hizo en materia de seguridad e instó a levantar las banderas para conseguir una paz que pueda finalmente devolverle la tranquilidad a Colombia. Algunos dicen que María Claudia Tarazona podría representar la continuidad de Miguel Uribe Turbay. Tener cuidado porque María Claudia Tarazona no es política, estaba casada con un político, pero ella no es política. Entonces el exhorto y el llamado es a hacer todo esto con altura, a condenar la violencia, a decir que no se repitan escenarios de asesinatos de políticos. Incluso el día de ayer un político de Cambio Radical, un representante de la Cámara, denunció que habían atentado contra él en el departamento del Huila. Entonces hay que pedir que haya una paz seria, que se dé una paz con fundamentos y se consiga la tranquilidad que añora Colombia. Discursos como el de el jefe de gabinete del presidente Petro, Alfredo Sade, crearon ruido. Él dijo que es que en el fondo pues es condenable, evidentemente, y que es bueno dejar de atacar al presidente Petro, pero que todo ejercicio implica un riesgo. Hacer política es riesgoso, al igual que montar en bicicleta, porque si usted monta en bicicleta puede tropezarse, lo puede atropellar un vehículo o puede caerse. Esa manera de banalizar la situación del senador Uribe Turbay cayó muy mal en algunos círculos. Por lo pronto, nuestra palabra de aliento a la familia del senador Uribe Turbay, a la sociedad colombiana y el llamado a que impere la paz. Eso es lo que tiene entonces que privar. Bueno, vamos a escuchar una canción, dos colombianos, Shakira y Carlos Vives, con la bicicleta. Decía Alfredo Sade que montar en bicicleta y hacer política tiene riesgos. Bueno, hay que ser comedido con ciertas explicaciones porque caen muy mal. La bicicleta con Carlos Vives y Shakira y regresamos aquí a Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast a hablar sobre Bolivia. Y en bicicleta regresamos a Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast en esta emisión especial que estamos llevando a cabo hoy 14 de agosto de 2025, no desde el estudio de NDO Radio Podcast ubicado en Caracas, Venezuela, sino desde Bogotá, Colombia, donde estamos. Entonces, vinimos a cumplir con algunos compromisos personales, familiares y aprovechar de igual manera de encontrar información para nutrir el análisis que todos los martes y jueves hacemos en Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Bueno, siguiente tema, Bolivia. La primera vuelta electoral del 17 de agosto de 2025, en caso de haber una segunda vuelta, que es lo que manifiestan los sondeos de opinión, será el 19 de octubre. La toma de posesión del presidente y vicepresidente está prevista para el 8 de noviembre de 2025. Es una elección donde se va a elegir tanto al presidente como al vicepresidente de Bolivia y además se escogerán los 36 escaños del Senado y los 130 escaños de la Cámara de Diputados. Una elección donde todo apunta que habrá una segunda vuelta a la cual, según los últimos sondeos, pasarán Samuel Doria Medina y competirá también el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga. Aquí viene un detalle importante y este tema hay que hacerlo y analizarlo por partes, con distintas aristas. La primera es que es endeble el panorama político que empieza a encontrarse en la realidad boliviana. Que pasen a segunda vuelta dos candidatos donde ninguno llegue ni siquiera al 25-26% de las preferencias electorales
llama la atención y vislumbra además un clima de cierta incertidumbre y de angustia. Ha pasado en otros países, en Guatemala, en algunas oportunidades ha ocurrido eso, en el tema, por ejemplo, peruano, de la dispersión de las opciones, pero aquí en Bolivia eso genera preocupación porque gane quien gane las elecciones, el piso de legitimidad va a ser endeble, las presiones sociales de las que vamos a hablar ahorita van a ser acentuadas y la inestabilidad va a ser sumamente grande. Entonces esas son variables a tomar en consideración. El día de hoy me publica El Cooperante un artículo sobre el tema boliviano. Pueden leerlo para complementar lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa entonces en el tema boliviano? Que no hay renovación de liderazgos. Sigue apareciendo en el horizonte un personaje como Jorge Quiroga, que fue vicepresidente de Bolivia, gobernó Bolivia y en varias oportunidades ha intentado retornar a la primera magistratura. Está también Evo Morales, quien merece una discusión aparte porque no está compitiendo, pero está en la palestra. Aparece también Samuel Doria Medina, que ya ha buscado la presidencia de Bolivia en otras ocasiones, sigue insistiendo. Y está Manfred Reyes, que otra vez ya es prácticamente un eterno aspirante a la primera magistratura. Y surge la pregunta que inquieta. No hay más nadie en Bolivia, no hay otros personajes que puedan hasta cierto punto evocar una renovación de la estructura política boliviana. No hay figuras emergentes, o en caso de existir, ¿por qué esas figuras emergentes no calan? Entonces esa sería otra arista, otro eje que tenemos que empezar a comprender. Y adicionalmente existe otro planteamiento, que es la figura de Morales. Yo he venido manifestando que Morales, que pareciera estar mejor asesorado de lo que muchos pueden pensar, tiene una probabilidad importante. Y es que sin participar se convertirá en la figura que pudiese tratar de ganar los comicios. Y hemos hablado, ¿cómo es eso? Morales no puede concurrir porque las autoridades alegan que se permite una reelección y el expresidente ha ocupado la primera magistratura en 4 oportunidades. Entonces que él no puede optar porque ya ha sido reelecto más de una vez. Pero en ese caso, Morales no le endosa los votos a ningún otro aspirante. Para empezar, ahí hay un quiebre fuerte entre Morales y Luis Arce, al punto de que Morales ha denunciado que tanto Arce como el vicepresidente Choquehuanca, así como el candidato presidencial y presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tienen previsto abandonar Bolivia y, según él, marchar a Venezuela. Entonces ahí hay una separación. Arce dice que no, que él va a ir a dar clase a las universidades. Morales le responde que cuál es la materia que pueda dictar, porque él lo que sabe es quebrar economías sólidas. Y ahí se han quedado en esa relación y en esa controversia permanente. Pero entonces uno dice, Morales por un lado no apoya al candidato de Arce, que es Eduardo del Castillo, quien dice además que el presidente Arce no le contesta el teléfono y no puede conversar con él. Debe ser que está muy ocupado. Asimismo dice del Castillo que Arce está muy ocupado gobernando. Pero tampoco apoyó Morales a Eva Copa, que es la alcaldesa del El Alto y que terminó renunciando. No apoya a Fernández, que es de Santa Cruz, y no apoya a Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, que se pensó era la continuidad de Morales. ¿Y por qué no apoya a ninguno? Porque el expresidente Morales hace un cálculo muy hábil. Él va a quedar como el gran referente. Cuando uno ve los sondeos, votos nulos, más votos en blanco, más indecisos, superan con creces a los aspirantes que hay en la contienda. Entonces sabe Morales que él puede buscar llevar esta bandera y decir que independientemente del ganador de las elecciones, el descontento es mayor y él va a encabezar socialmente movilizaciones, presiones y posturas para buscar que haya una repetición de las elecciones. O sea, se convierte Evo Morales otra vez en un referente. Por un lado, porque puede haber una memoria corta de parte de la sociedad boliviana que olvida cómo salió Morales de su último intento de estar en el poder. Pero de otra parte, unos dramas y unas inequidades que no han logrado resolver los actores políticos bolivianos y que tampoco los grandes sectores ven que haya gente distinta que trate
de avanzar. Entonces Morales va a quedar como un actor que dará de qué hablar y que va a presionar constantemente al nuevo gobierno. Bueno, pareciera, uno ve las encuestas, nadie crece. Es un juego como de un muy bajo nivel electoral. Entonces creo que nada mejor que escuchar lamento boliviano, porque es lo que ocurre. Hay un gran lamento por la forma de hacer política en Bolivia y que lo interpreten los enanitos verdes, porque esto pareciera una pelea donde nadie crece. Lamento boliviano y regresamos aquí, a lo que pasa en el mundo, por MDO Radio Podcast. Regresamos con nuestra emisión de hoy, 14 de agosto de 2025, en lo que pasa en el mundo, por MDO Radio Podcast. Haciendo publicidad, los invitamos a que visiten la página web de Policreativa Consultores y busquen, analicen, conozcan los cursos que tenemos para ustedes, las formaciones. Ahorita dos, uno en comunicación política, uno en técnica legislativa, que ustedes puedan hacer énfasis en esas ideas, adquirir herramientas necesarias con los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el aval del CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Si van a tener las herramientas y tendrán también un certificado que avala la UCB a través del CEP de Fases, Policreativa Consultores. Bueno, regresamos y conversamos ahora sobre Chile. Y nuevamente José Antonio Kast, el aspirante del Partido Republicano, vuelve a estar en la palestra. Una frase. Ya habíamos visto un Kast hace unos días discutiendo con la moderadora de un foro. Él quería más tiempo para seguir hablando. Le explicaban que hay ciertas reglas. Si Kast aspira a ser presidente de Chile, debería entender que uno tiene que cumplir reglas y normas. Pero él se disgustó y mostró inconformidad por la manera en que se llevaba el debate y a su juicio no lo dejaban exponer concretamente sus ideas. Pero en este caso, José Antonio Kast dijo que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan. Y terminó señalando que lo fundamental era la aplicación de la ley. Esto trajo un gran descontento y unas reacciones de distinta naturaleza. La mayoría de ellas enfocadas hacia el repudio a lo que planteó el candidato presidencial. Por un lado, Camila Vallejo, la ministra que también ha tenido figuración importante dentro del escenario político, señaló que la frase es además muy torpe, porque eso quiere decir que el señor Kast estuvo 16 años en un Congreso sin hacer nada relevante, porque Kast fue diputado. Entonces, de todas formas, ya salió el candidato presidencial a decir que no, que él no ha dicho nada que no tenga sentido, que él respeta las leyes y que su gobierno se basará en el respeto de la Constitución, en el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Pero la reacción desde el gobierno ya es bastante fuerte. Camila Vallejo incluso dice que él no hizo nada relevante para el país. Hasta cierto punto uno se da cuenta en la comunicación política, más allá de lo preocupante para quienes creemos en la división de poderes y en el necesario equilibrio institucional, que claro que crea ruido lo que dice Kast, pero ha logrado algo. Y es que pone a la gente a contestarle. Está José Antonio Kast fijando la agenda. No solo Camila Vallejo. Salió Janet Jara, la candidata del oficialismo chileno, la candidata del Partido Comunista, a decir que es preocupante la posición que tiene. E incluso Evelyn Matei, aunque algunos voceros después han tratado de buscar cierta moderación en los comentarios o cierta justificación, sería más bien el término, ha dicho que es una declaración desafortunada, que dijo Matei, que lo que Kast asomó es desafortunado. Y hay algunos han dicho que se esconde detrás de ello un espíritu autoritario de un hombre que desprecia a las instituciones, que suspira por la dictadura y que además de eso pareciera tener el germen totalitario de querer gobernar a través de decretos. Algunas personas, Kaiser por ejemplo, salieron a justificar que sí, que hay que hacer una revisión, que a él no le parece descabellado el planteamiento que ha hecho Kast. Entonces volvamos al punto. Más allá de las inquietudes, e insisto, en los que creemos en la independencia de poderes, puede tener el planteamiento de Kast. Pero más allá de eso, Kast tiene una campaña
muy bien estructurada, ha llevado a que todas las agendas y puntos de vista confluyan en lo que él dice. Está logrando que le respondan, que el gobierno chileno vaya al nivel de una candidatura a responderle. O sea, personas, funcionarios de la administración Boric salgan a responderle y a discrepar con Kast. Está logrando que la adversaria directa, que es Janet Jara, también caiga en el terreno a tratar hasta cierto punto de confrontar por lo que dijo Kast. Y finalmente gente que podría ser eventual aliada o que él requeriría los votos por un espectro ideológico, también se ponen a hablar de lo que tiene Kast. Ahí tendrían que pensar los estrategas, los conductores de la política, de los distintos abanderados, cómo quitarle relevancia al candidato presidencial republicano. A lo mejor es no respondiendo a lo que él diga o no dándole palestra, porque ha conseguido José Antonio Kast una campaña permanente de los medios de comunicación, porque todo lo que hace se lo están reflejando, y lejos de, a lo mejor, de conseguir el impacto, de mostrar crítica y preocupación, le están dando un gran centimetraje que lo pone entonces en un nivel donde todo gire en torno a su figura. Bueno, vamos a escuchar una canción chilena, Los Prisioneros, con el baile de los que sobran. Declaraciones como las de Kast parecieran sobrar. ¿Por qué atacar al Congreso? Más bien hay que fortalecer las instituciones. Pero evidentemente se nota que a lo mejor a Kast lo tiene sin cuidado el tema parlamentario, porque es un político hábil que buscará las relaciones necesarias. Pero lo que no sobra a su juicio es que hablen de él, para bien o para mal, pero al menos estar en el debate, el baile de los que sobran con los prisioneros. Regresamos a nuestra emisión de hoy, 14 de agosto de 2025, en Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Y continuamos. Vamos a hablar, como dijimos en la agenda informativa de la tarde de hoy, de la coyuntura salvadoreña. Sin embargo, hay que detenerse un momento en el tema de la disputa que tienen Perú y Colombia por la región del río Amazonas. Y uno llama al entendimiento, a la paz, a la altura, que esos lenguajes, esa actitud, ese verbo de algunos por intentar buscar violencia, hablar de retóricas belicistas, sea desplazado por la diplomacia, por el entendimiento, por la altura. Es lo que uno quiere. Pero hay ciertas prácticas que alejan ese objetivo. Primero nos vamos a referir a la del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle, un hombre cercano al presidente Petro que fue a la isla de Chinería y colocó una bandera colombiana. Él alega que allí, e incluso grabó un video manifestando que él hace ejercicio de la soberanía colombiana, que no puede permitirse que Perú le robe territorio a Colombia, que ya le han quitado a Colombia el mar con parte de la discusión de la sentencia producto de la discrepancia territorial con Nicaragua, y que además se había perdido anteriormente Panamá. Entonces no puede seguir Colombia perdiendo territorio, y por eso él llevó adelante esa medida, que es una defensa a su juicio de la soberanía nacional. Eso, por supuesto, ha caído muy mal, porque dicen que no tiene ningún tipo de sustento, que es una acción personal, que es además un instrumento de campaña para poner a Daniel Quintero, que es un hombre bastante polémico, en el centro del debate y hacer que la gente hable de él. Pero al lado peruano también hay reacciones, y en este caso Patricia Juárez, una congresista, ha dicho que va a presentar una moción de orden para que el Congreso declare persona no grata a Daniel Quintero. E incluso Patricia Juárez, más allá de hablar de la soberanía, del control efectivo que tiene Perú de ese territorio, se pone también a hablar de Gustavo Petro. Dice que Petro tiene que dedicarse a gobernar, no a enviar a gente de su entorno a que cree provocación, no hacer que aviones de la aviación colombiana sobrevuelen la zona. Entonces uno ve, por supuesto, que Patricia Juárez también tiene un interés de estar en los medios de comunicación y que hablen de ella. Ambas actitudes, desde el punto de vista del ideal de una solución pacífica a esta circunstancia, hacen daño. Entonces hay que alejar muchas veces la diplomacia de los micrófonos para que haya, sin las cámaras, sin que se esté grabando,
sin que existan elementos accesorios, haya posibilidades de entender y evitar una tragedia. Entonces queríamos hacer esa mención porque está también en el tapete, en la palestra, y es un punto al que tenemos que hacer seguimiento. Pero hablamos ahora de El Salvador. Siguen las reacciones por la modificación constitucional que aprobó de forma apabullante la Asamblea Legislativa salvadoreña y que permite al presidente Bukele optar a un nuevo mandato y, como indican algunos, afianzar o avanzar en el destino, el camino de la perpetuidad. En este caso salió el diputado Francisco Lira. Francisco Lira es parlamentario del partido Arena, partido que gobernó durante muchos años El Salvador y que tiene pocas voces disidentes dentro del legislativo. Recordemos que Arena tiene parlamentarios, no tiene parlamentarios el Farabundo Martí de Liberación Nacional, que también fue gobierno durante mucho tiempo en El Salvador y que incluso es el partido del que viene Nayib Bukele, aunque él ahora quiera demostrar que él no tiene nada que ver con el pasado y que él es un actor de las nuevas generaciones y las nuevas promociones. Aquí aprovechamos de recordarlo, viene Nayib Bukele del Farabundo Martí de Liberación Nacional. Pero el diputado Lira aprovechó cierta posibilidad, porque el acceso a medios y a redes por parte de la oposición salvadoreña es mínima respecto a la campaña comunicacional que tiene el oficialismo. Entonces él dijo que había que buscar la manera de evitar caer más bien en el debate que propone el bukelismo para hablar si hay o no que ir a las elecciones adelantadas del 2027. Recuerden que la modificación constitucional tiene una disposición transitoria que adelanta las elecciones presidenciales para hacer que coincidan los distintos comicios. En lo que uno puede interpretar es un ejercicio para que la figura de Bukele actúe como portaaviones y hagan de El Salvador un sistema de partido único en la práctica, que es lo que ya existe. Entonces él dice que no se caiga en ese debate, que de plano hay que descartar participar porque ya todo lo tiene Bukele, que lo que hay que hacer es una gran unidad nacional para confrontar a Bukele y entre todos, independientemente colores, signos de partido, siglas, avanzar en una gran propuesta que pueda hacer frente. La gran pregunta que hay que hacerle al diputado, que a lo mejor tiene muy buenos deseos en torno a esta unidad nacional, es cómo se confronta políticamente si no se hace política. Él dice, no participemos, pero no habrá más bien que participar y tener una voz en la calle haciendo campaña y explicándole a los salvadoreños por qué hay que tener cuidado con la perpetuidad, por qué hay que mirar, por ejemplo, el reflejo de Nicaragua. Entonces son criterios que van a ir apareciendo, pero por lo pronto ya empiezan a salir posturas de cómo afrontar la realidad hasta las elecciones de 2027. Yo podría ir diciendo algo para ponerle acento musical, y mejor que lo cante Carlos Gardel. Al mundo le falta un tornillo, definitivamente. Escuchamos al morocho del abasto, al gran argentino, y regresamos con nuestras conclusiones del programa de hoy. Bueno, al mundo le falta un tornillo. Dice que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. No sé si un mecánico, un equipo de mecánico, un seguro. Quién sabe qué es lo que se necesita, pero evidentemente pareciera que no falta un tornillo, como que faltan muchos. Bueno, llegamos a las conclusiones de nuestro programa de hoy con varios temas. El tema Miguel Uribe Turbay lo tratamos en el programa de forma constante y tiene que haber un exhorto, un llamado a la paz, al entendimiento y al cese de la violencia. Hay lecciones que quedan de todo esto, una paz lamentablemente mal estructurada que dejó heridas abiertas por las que la violencia sigue haciendo de las suyas. Un recuerdo a Miguel Uribe Turbay y esperemos que impere la cordura dentro de las fuerzas que lo siguen. Ya empiezan a sonar algunos nombres que podían llevar el testigo y pareciera que apostar por personajes, por figuras que no vienen de la política podría representar un daño. Hay que buscar respuestas políticas a la crisis. Y también habría que hacer mención, y lo hicimos en el programa, al discurso de Miguel Uribe Londoño, el padre del senador asesinado, quien en una forma muy personal, muy sentida, recordando incluso
a su esposa también asesinada por la violencia y ahora enterrando a su hijo, aprovechó de agradecer al presidente Uribe y de decir que en el 2026 se estaba a tiempo de frenar la locura que atraviesa Colombia. Creo que usar ese escenario para un tema electoral al menos no es ni muy prudente ni muy elegante, pero sí son pinceladas que quedan allí. Y que bueno, dolor en Colombia por el asesinato, así hay que decirlo, del senador Miguel Uribe Turbay. Bueno, hablamos también de Bolivia, elecciones en Bolivia el próximo domingo. Todo apunta a que habrá una segunda vuelta electoral, a que se medirán Samuel Doria Medina y lo hará contra Jorge Quiroga y de fondo la figura de Evo Morales, quien sin competir podría ser el gran ganador al empujar el tema de votos nulos y votos en blanco en torno a su propuesta y complicarle la existencia al próximo presidente de Bolivia, que tiene que asumir la primera magistratura en el mes de noviembre. Después conversamos del tema chileno y cómo CAS, más allá de los dichos, las polémicas que genera, consigue algo, y es que todo se mueva en torno a su figura. Cómo es el actor del que todos hablan, bien sea para criticarlo, para aplaudirlo, pero todo el mundo pendiente de lo que dice CAS. Así que, bueno, puede frotarse las manos de satisfacción al decir que está generando agenda, y eso le da un gran pie para al menos ser una opción a considerar a nivel electoral. Bueno, después tocamos un tema que no estaba previsto en el temario inicial, pero que consideramos prudente, dado lo explosivo que puede ser, tomando en consideración además los niveles de popularidad de los gobiernos de Colombia y de Perú, que es esta situación que se presenta en la frontera y ciertas acciones que perturban la paz y la tranquilidad. Por una parte, el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle presentándose en el territorio en disputa, territorio en el que Perú ejerce una soberanía, y colocando la bandera colombiana. Después salió Daniel Quintero perseguido por un grupo de lancheros peruanos que iban insultándolo. Y luego la respuesta de la congresista peruana Patricia Juárez, que aprovecha también el acceso mediático para pedir que declaren en el Congreso persona no grata a Daniel Quintero, pero además aprovecha de atacar y de fustigar al presidente Petro. Y finalmente lo que hablamos de El Salvador, donde algunas voces empiezan a decir que la lucha no es electoral porque Bukele se ha apropiado absolutamente de todo. A eso les respondemos que a lo mejor lo que hay que hacer es política, porque cruzarse de brazos no es una opción frente a propuestas, vamos a decir, de personalismo y de populismo como las que tiene Bukele. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Visite nuestra página web, siga nuestras redes sociales y deje que lo asesoremos. Fórmese con los mejores, con el perfil curricular adecuado, los profesores que conocen las materias, y además fórmese con una institución que tiene el aval del CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela, Policreativa Consultores. Bueno, nos vamos. En la dirección de la emisora Miguel de Oliveira, pendientes de las redes de la radio. Miguel de Oliveira tiene un curso de contabilidad básica. Inscríbanse, hagan ese curso, adquieran también esas herramientas que son fundamentales para cualquier ejercicio profesional que tengamos. Más información de los cursos que dicta Miguel de Oliveira, director de MDO Radio Podcast, en las redes de la emisora. Bueno, y quien tuvo el inmenso gusto de hablar para ustedes como todos los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Hoy no es de los estudios de MDO Radio Podcast en Caracas, Venezuela, sino desde Bogotá, Colombia, una ciudad 2.600 metros más cerca de las estrellas. Bueno, pueden seguirnos también, sigan las redes de la emisora, @NDO Radio Net en el Instagram, mi Instagram particular, @LuisDaniel2501, el Instagram de Policreativa Consultores. Escuchen la página web de NDO Radio, suscríbanse al canal YouTube, suscríbanse a mi canal de Telegram, @LuisDanielAlvarezD Radio, de pequeña al final, Luis Daniel Álvarez de Radio. Bueno, nos vamos.